Los gatos eran venerados y respetados en diversas partes del mundo, pero todo cambió en la época de la Sagrada Inquisición, ya que esos indefensos animales fueron perseguidos y aniquilados especialmente en Estados Unidos, España e Italia. En aquellos tiempos, cientos de mujeres fueron acusadas de brujería. Se afirmaba que ellas podían rondar los poblados convertidas en enormes bolas de fuego o transformadas en cualquier animal deseado. Se les atribuía una fuerza física sobrenatural, gritos desagradables imposibles de soportar, con largas y negras uñas como la noche. Eran condenadas y se les quemaba en la hoguera. Cuenta la leyenda que, en cierta ocasión, una de ellas consiguió el perdón, y como su verdugo no podían retractarse ante el público, que esperaba la ejecución, tomaron un gato y lo pusieron en su lugar. El color fue solo coincidencia. Ese logró huir. Salió corriendo entre la gente, que ya estaba convencida de que la bruja se había transformado en gato negro. Y desde entonces ellos fueron considerados portadores de mal agüero, y por lo tanto, junto a las brujas, se inició también una injusta y despiadada cacería de gatos negros. Los animales eran quemados en las hogueras, también en Cuaresma y Día de San Juan. Después los asistentes tomaban un puño de cenizas de la hoguera y las esparcían en sus casas, para librarse así del mal de ojo y de las plagas. Pero todos aquellos pobres gatos tuvieron pronto su venganza. Sus castigadores cayeron en una terrible pandemia de peste negra. Esta plaga era transmitida por las heces, los parásitos y las mordeduras de las ratas, que después del exterminio del gato, su principal cazador, tuvieron el terreno libre para extenderse y procrear. Les diría que soy un joven escritor cuyos problemas vienen de la mala suerte que tuve, o de la falta de ideas, pero les estaría mintiendo. La verdad es que soy un desgraciado que se alejó de su familia por su propio egoísmo y falsa ambición. Lo único verdadero que sale de la primera frase que dije en esta historia es que soy un adulto joven. Sí, 32 años de joven. Y sí, soy un escritor. Un terrible y muy poco exitoso escritor, el cual utilizó su profesión como una excusa para odiar a los demás. Hace poco tiempo esa fachada cayó. Resulta que mis mediocres historias solo me han dejado en bancarrota y soledad. A causa de eso, estuve meses a oscuras intentando crear algo mínimamente exitoso, pero nada. Eso, aunque no lo creas, me ha llevado a investigar lo oculto. Algo que yo estaba seguro que no era más que mitos, pero al parecer, mi desesperación por éxito me llevó a echarle un vistazo. Haciéndolo corto, descubrí el folclore de un demonio llamado Asbak, conocido como el que lleva los ojos de los malditos. Este te permitía observar el infierno mismo durante 5 minutos, ni más ni menos. Pero obviamente, había algo a cambio. Tenías que arrancarte uno de tus ojos durante el ritual para invocarlo, el cual el demonio se llevará en su bolsa. Las condiciones se pueden parecer bastante extremas, pero en mi caso, no tenía mucho más que perder. Y no es que mi muerte o daño le cause tristeza a alguien, ya que he lastimado a más de los que he ayudado. Si bien recuerdo, estas eran las herramientas para realizar el ritual. Un poco de sal, un cuchillo o cuchara. En mi caso, usé el primero. Un libro cuyo autor o nombre no recuerdo, pero sí que contenía un capítulo sobre el demonio que quería invocar. Unas 6 velas encendidas posicionadas alrededor del círculo. Y así empecé el ritual. Primero tracé un círculo de sal bastante grande. Coloqué las velas y las encendí.
Abrí el libro en el capítulo indicado y realicé la peor parte de todas: quitarme un ojo. Decidí quitarme el izquierdo por puro azar. Agarré el cuchillo y dolorosamente me lo quité, lo cual tomó más de lo que yo hubiera deseado. La sangre salpicó bastante, así que leí un determinado verso de un canto de invocación. Ahora el ritual estaba completo y honestamente yo pensaba que iba a morir desangrándome en el piso de mi horrible departamento. Pero no fue así. La sangre paró y en ese momento sentí un verdadero terror y desconcierto, ya que eso indicaba que el ritual había sido exitoso. Mi respiración había parado y mi cuerpo se paralizó mientras miraba mi pequeña habitación oscura, esperando a Svak. Pero antes de que pudiera levantarme, él apareció en la esquina de mi habitación. No podía creer lo que veía. Ahí estaba mirándolo a él, y él a mí. Su apariencia era horrenda, verdaderamente perturbadora. Tenía un cuerpo delgado y extremadamente alto. Tenía garras finas tanto en los pies como en las manos. Su piel estaba cubierta de pelaje y heridas sangrantes, especialmente en su estómago inferior. La única parte que no estaba cubierta por pelos era su cuello y parte de su pecho, los cuales tenían piel blanca sin ninguna herida. Su rostro era la peor parte. Tenía unos cuernos largos y retorcidos, así como una boca gigante y con unos dientes robustos y afilados con sangre fresca cayendo de estos. Y sus ojos eran lo más distintivo de él. Tenía 4 en total, similares a un arácnido. Lo único diferente es que no tenía ojos, solo cuencas vacías y oscuras. Además de todo eso, Svak también llevaba una bolsa, la cual usó para recolectar el mío. Estaba completamente pálido y creía que me iba a desmayar, pero debía mantenerme fuerte. Yo quería eso, y aunque planeaba preguntarle sobre cuándo iré al infierno, él lo dijo primero, en una voz que debo mencionar, ya que era la más fría que había escuchado en mi vida y al parecer, me observaba, aún sin ojos, directamente mientras hablaba. ¿Y estás listo para ir? Yo respondí con miedo paralizante, pero también con un poco de curiosidad. Sí, lo soy. Está bien. Solo recuerda que tienes 5 minutos y yo no perdono que atrases al volver. Ok, hazlo. Al instante que dije esa frase, un portal rojo apareció en la pared, y él me dejó que pasara primero. Lo que vi, y más importante, lo que sentí al entrar, no tiene descripción alguna. Los cuerpos, la sangre, las almas suplicando, las torturas, todo estaba ahí. No me movía en absoluto, y los 5 minutos se sintieron como horas. Cuando el plazo terminó, Svak me advirtió que me fuera, y así lo hice. No pude dormir por una semana, y no podía evitar una sensación incesante de pavor y trauma, que se aumentaba con las imágenes mentales de ese horrible lugar. Aunque volví a dormir, me tomó 1 mes y medio recuperarme completamente de los efectos más fuertes que sufría. Cuando logré eso, comencé a escribir sobre lo que pasó, aunque claro, no era en un formato muy completo, sino observaciones de lo que había visto. Luego de unos días, me estaba volviendo a interesar en la novela que me quedaba por terminar, y al final, decidí implementar lo que escribí en las notas para por fin terminarla. Resumiéndolo, conseguí algo de éxito en el libro gracias a las escenas totalmente traumáticas que experimenté, y aunque no lo creas, volví muchas veces más al infierno en busca de ideas para nuevos libros, que a su vez se volvieron exitosos. Pero, después de varios éxitos,
Decidí que no puedo mantener siempre el mismo tema de torturas y sufrimiento en general. Tenía que ser más personal, más de acuerdo con los personajes que escribía. Así que la próxima vez que fui, le pregunté a Asbak, el que me guiaba por el infierno. ¿Será posible que haya torturas o lugares determinados para ciertas personas? Digamos, como un asesino serial bastante cruel. ¿El personaje que estaba escribiendo? Sí, sí lo hay. Sígueme. Asbak respondió con la misma indiferencia y frialdad. Al hacer lo que indicaba, él me transportó a un lugar oscuro tan grande que no parecía tener fin. Asbak y yo estábamos observando desde la distancia, y él apuntó a un hombre con una linterna que caminaba por el lugar que no parecía notar nuestra presencia. Él es Michel Rossi. Él asesinó y torturó a docenas de personas. Disfrutaba de hacerles daño, y no tenía empatía alguna. Él está aquí porque en ese lugar no hay nada con vida excepto él mismo. Eso significa que no puede disfrutar del dolor de otras personas, dejándolo sin rumbo y una tentación que nunca saciará. Ya hay que irse, dijo Asbak. Al descubrir esas nuevas torturas, pude escribir durante muchos años, dejando una cantidad bastante grande de dinero y fama. Pero luego de exprimir todas las ideas para mis historias, me puse a pensar sobre la posibilidad de que hubiera alguien conocido en el infierno. Así que decidí preguntarle a mi terrorífico guía: ¿acaso hay algún familiar mío aquí, Asbak? Pregunté con duda y un poco de curiosidad. Pues sí, hay uno aquí que quizá conozcas. ¿Recuerdas a tu abuelo? Sí, golpeaba a mi madre y a mi abuela. Por suerte murió joven, y ahora ambas están bien, aunque yo no le simpatizo mucho. Aquí está, humano. Enseguida aparecimos en una pequeña habitación que al parecer era un tipo de cuarto de estar. Estábamos mirando a través de una ventana. Ahí estaba mi abuelo, atado a un sofá y mirando una televisión encendida, aunque yo no lograba ver qué mostraba, incansablemente intentando liberarse. Después de esa instancia, volví a visitarlo una vez más, solamente que esta vez le pedí a mi guía que me dejara entrar en la habitación, ya que quería ver cómo se veía mi abuelo, al que nunca conocí en persona. Él me advirtió que sería visible cuando entre ahí, y que tenga cuidado. A pesar de eso, decidí hacerlo. Al entrar a la habitación, vi detalladamente la decoración de esta, y me di cuenta de que era el cuarto de estar de la casa de mi abuela. Cuando me acerqué lentamente al sofá viejo en el centro, me sorprendí al ver que no había nadie sentado, y que las sogas que estaban sosteniendo a mi abuelo no estaban tampoco. Cuando noté eso sentí un pavor inmenso y rápidamente observé todo el lugar, pero no había nadie. Mis ojos luego notaron una televisión encendida que mostraba a varios miembros de mi familia actualmente, así como unas horribles escenas de cuando mi abuelo golpeaba a mi abuela. Luego de que pasaron algunos segundos, el sonido que acompañaba los momentos que había visto se paró, y mostró una imagen de mí mismo en la misma habitación, solo que había alguien detrás de mí. Sentí como unos fuertes brazos se me abalanzaban y me tiraban al piso. Mi abuelo, de apariencia joven, me estaba ahorcando, mientras me preguntaba cómo salir de ese lugar, así como miles de insultos. Logré zafarme de su agarre y corrí a la ventana por donde había entrado. Al salir de ese lugar, le grité a Asbak que me trajera a casa, y abrió el portal otra vez. Por fin había vuelto a mi casa, y logré relajarme después de un tiempo. Cuando ya me pensaba listo para continuar con mi vida, quise abrir la puerta, pero no pude. Hice una gran fuerza, pero no pude abrirla. Te debiste haber fijado la hora.
dijo Asbak. No, no puede ser, dije mientras miraba mi reloj. Ahora te quedarás aquí para siempre, en soledad absoluta, dijo Asbak con una voz profunda. Antes de que pudiera decir algo, él desapareció. Yo sufrí una miseria imposible de describir, encerrado en mi apartamento, incapaz de difundir mis historias a otras personas. Eso se extendió por al menos 3 meses, hasta que volvió con una propuesta. Tal propuesta consistía en que a cambio de que pudiera difundir mis historias, él pudiera visitar a las personas que lo leyeran para conseguir más rituales, más ojos y más poder. Papá, mira el dibujo que he hecho. Puse mi mejor cara de valor al trabajo artístico de mi hijo, y miré el dibujo que había hecho. Me aparté un poco cuando lo vi, sin saber muy bien qué hacer con él. Era la cabeza de un bebé, como un muñeco, pero no tenía cuerpo. No tenía cabello, solo puntos en el cuero cabelludo, y los ojos no estaban y observaban abiertamente. Un gran lazo plateado como una sonrisa atravesaba la cabeza, y la parte inferior estaba cubierta de pequeñas patas metálicas como patas de araña. Lo miré durante un minuto, preguntándome qué era esa cosa horrible. Pero de repente se me ocurrió, y me sentí tonto por estar ansioso. Buen trabajo, amigo. ¿Es el bebé araña de Toy Story? Se lo devolví. No, papá. Es el monstruo que viene a mi ventana por la noche. Suspiré con fuerza. El monstruo se había convertido en un punto de discusión en nuestra casa últimamente. Todas las noches de las últimas 3 semanas, mi hijo se había despertado gritando, porque había un monstruo fuera de su ventana. Desde que nos habíamos mudado a nuestra nueva casa, era un hecho nocturno habitual, y yo casi había empezado a despertarme antes de los gritos. Sin embargo, nunca importaba lo rápido que corriera. Nunca había nada cuando llegaba. Siempre estaba sentado en su cama, señalando por la ventana y llorando por un monstruo que lo miraba. Cuando llegamos a casa, agarró su tablet y se puso a ver Mickey Mouse, como era su costumbre después del colegio. Me aseguré de que estuviera cómodo en el sofá y de que no saliera corriendo por la puerta principal y me puse a lavar los platos. Entre los 3, solemos ensuciar una buena cantidad de platos. Estaba terminando cuando mi esposa llegó a casa, haciendo una mueca ante la foto de la nevera al entrar. Es una obra interesante, dijo, dándome un beso en la mejilla. Al parecer, ese es el monstruo que lo despierta todas las noches, dije, haciendo que frunciera el ceño mientras se sentaba en la mesa. Uf, ¿otra vez el monstruo? Eso tiene que parar. Tenemos que hacer algo. Me encogí de hombros, tirando el trapo de secar en el fregadero. Ojalá supiera que... ¿Y si pasas la noche allí hoy? La miré con duda. ¿Qué? ¿Como en el suelo o algo así? No, podrías dormir en la otra cama de ahí. Siempre olvidaba que había 2 camas en la habitación de mi hijo. Eran camarotes, uno en la parte inferior y otro en la parte superior. Se suponía que uno era para los invitados, los compañeros de juego o los primos que querían pasar la noche, y la otra era para él. En realidad, sin embargo, era más bien una excusa para que mi hijo eligiera una cama para dormir cada noche. Normalmente dormía en la cama de arriba, justo debajo de la ventana, pero a veces le gustaba dormir en la cama más pequeña al nivel del suelo. De acuerdo, supongo que pasaré la noche ahí. ¿Me prometes que me recompensarás por la mañana? Bromeé.
Dijo que lo haría y soltó una risita cuando la besé en la oreja. Sin embargo, esa recompensa nunca llegaría. Esa noche, seguimos nuestra rutina nocturna. Después de cenar, nos lavamos los dientes, nos pusimos el pijama y nos preparamos para dormir. Sin embargo, cuando tomé el libro y lo dirigí a la cama superior, me agarró del brazo y negó con la cabeza. Pensé que entonces discutiría sobre la hora de acostarse. No le gustaba mucho la hora de acostarse. En cambio, se limitó a sacudir la cabeza y a señalar la cama de abajo. ¿Puedo dormir ahí?, preguntó, señalando la cama de abajo. Suspiré y miré hacia la cama de arriba, preguntándome cómo podría subir esa pequeña escalera. Una mirada a mi hijo me mostró que algo serio estaba pasando. Parecía asustado, demasiado asustado para un niño de su edad, y de repente yo también estaba algo asustado. ¿Qué era lo que daba tanto miedo en esa cama? No era la primera vez que se resistía a la idea de dormir en la cama superior, y yo dudaba en subirme a ella. Lo superé rápidamente y le dije que podía dormir en la cama de abajo si quería. Así que leímos un libro juntos, y apagué las luces, subiéndome a la cama de arriba mientras me acostaba para dormir. Durante unas horas, dormí sin ganas. Me despertó en la oscuridad de la noche una luz que arañaba la ventana. No era un rasguño fuerte. Era suave, como si algo rozara ligeramente el vidrio mientras intentaba llamar mi atención. Tal vez una uña, tal vez la punta de un cuchillo, pero era consistente en sus esfuerzos mientras rozaba. Después de la imagen anterior, mi cansada mente creó una imagen de una cabeza de bebé con patas de araña de metal, arañando el cristal. En mi sueño, la araña hacía ranuras perfectas en el vidrio, como la herramienta de un ladrón de joyas en una película, y avanzaba a través de la ventana. La cabeza del bebé tenía una boca llena de dientes metálicos que acompañaban a sus patas. Los dientes mordían el vidrio mientras las patas cortaban, y yo no podía hacer otra cosa que quedarme tumbado viendo cómo cortaba la barrera transparente. Me desperté cuando se escabulló y saltó hacia mi cara, con sus retorcidos dientes de metal centelleando. Cuando me desperté, pensé que el sueño no había terminado del todo. El raspado continuaba, ese sonido suave y susurrante, y abrí los ojos y miré hacia la ventana. Estaba tapado, con una almohada sobre la cabeza, y mis ojos asomaban por debajo de una esquina de la manta. Todavía estaba medio dormido, y cuando la manta se separó de mis ojos, pensé que aún podía estar soñando. Vi la cabeza del bebé, con las patas de metal todavía rascando, presionando contra la ventana. Me quedé quieto, viendo cómo la pequeña criatura rebotaba contra el cristal. Su cuero cabelludo era una mancha de cabello arrancado. Su ojo azul miraba al frente, plácidamente, mientras que el otro voceceaba sin ganas. Las patas metálicas chocaban y se frotaban, emitiendo sonidos rasposos contra el vidrio. No parecían tan hábiles como en mi sueño. La cosa monstruosa parecía un adorno de Halloween, algo que el viento hacía girar desde un poste, y mientras la veía agitarse y sufrir espasmos, me fijé en el anillo. El anillo de la foto, un grueso lazo metálico, atravesaba la cabeza y la conectaba a una gruesa cadena. Miré, siguiendo la cadena, y la silueta de una persona empezó a aparecer. Estaba perfectamente encajado contra los arbustos de la privacidad frente a mis ventanas, y su ropa se mezclaba perfectamente. Era alto, 1,80 metros por lo menos, y su cuerpo era grande y parecía fuerte bajo el suéter. Su cara estaba pastosa y llena de viruelas al presionarse contra el vidrio de la ventana, su lengua húmeda y formando burbujas al deslizarse sobre el sucio vidrio.
Su carne estaba pegada a la ventana mientras miraba la habitación en penumbra, y sus ojos buscaban algo. Por suerte, mi hijo probablemente nunca lo vio, y solo había visto el extraño collar de cabezas de bebé. Si hubiera visto ese extraño rostro pegado a la ventana, probablemente no habría vuelto a dormir en su cama. Los ojos del hombre se encontraron con los míos de repente. Su mirada enloquecida se hizo un poco más sombría al darse cuenta de que no era mi hijo. Nos miramos, y me avergüenza decir que no le lancé una mirada penetrante que la asustara. Estaba tan asustado como lo estaba mi hijo cada noche antes de empezar a gritar en mi estado de aturdimiento y miedo. Nos miramos fijamente durante unos 5 segundos, antes de que el soltar el grito se adentrara en la noche. La policía acaba de irse, tomando una declaración completa y revisando los arbustos en busca de pruebas. Mi hijo está dormido en mi cama. Mi esposa lo ha envuelto en sus brazos protectores, y yo estoy sentado en el borde de la cama y poniendo eso en palabras. Mañana iré a la ferretería. Volveré con madera para tapar la ventana. No me importa si ese bicho raro vuelve o no. Antes de dejar que mi hijo vuelva a pasar la noche en esa habitación, me aseguraré de que nadie pueda volver a asomarse por esa ventana.